Bienvenidos a Pirosores 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto, una satisfacción personal, así lo debo expresar, recibir a una amiga del canal judicial, a la doctora Jacqueline Pechart. Jacqueline, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Corte. Gracias, Enrique, muchas gracias. Bueno, Jacqueline, estando con esta enorme responsabilidad, dirigiendo como comisionada presidenta al Instituto Federal de Acceso a la Información, un tema que además actualmente se considera un tema de Estado, de la transparencia, del acceso a la información. Venimos no hace mucho de esta 9ª Semana Nacional de Acceso a la Información que encabezó el IFAI con éxito, componentes de muy alto nivel, y creo que en la agenda nacional el tema del acceso a la información está en un primerísimo rango. Tenemos en puerta un cambio de gobierno, es una oportunidad nuevamente, es una coyuntura que parece favorable para hablar del tema, para mejorar, para reestructurar, para reconsiderar, y ese es el ánimo de esta charla. Tú que manejas y eres experta obviamente y tienes esta responsabilidad, creo que es una ocasión importante para hablar del tema por la coyuntura. Has hablado tú de la famosa tríada, esta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. ¿Cómo está la tríada actualmente, Jacqueline? Sí, yo diría que el acceso a la información como un derecho fundamental de los mexicanos ha logrado socializarse plenamente. Es decir, hay un reconocimiento de parte de los mexicanos de que la información que se genera en las entidades gubernamentales es una información que no es de nosotros los servidores públicos, que lo elaboramos y lo tenemos nosotros a nuestro resguardo, sino que es de la población. Y la población se ha hecho cargo, se ha ganado ese conocimiento de que la información pública es pública y por lo tanto es de los ciudadanos y no de los servidores públicos. Creo que en ese sentido se ha avanzado enormemente, pero esto no quiere decir que ya hayamos logrado en el terreno solo del acceso a la información el entender esto que estoy diciendo. Se ha socializado el derecho, pero no ha logrado traducirse, digamos, en algo así como una práctica cotidiana en que los servidores públicos, en el momento de elaborar un acta de una sesión o en el momento de hacer un documento o de hacer el presupuesto público, que entiendan que cada vez que hacemos este tipo de actos de decisiones públicas tenemos que entender que hay que resguardarlas, que hay que ver que efectivamente si hay documentación que hoy debe de ser reservada por su carácter, bueno, pero que esté bien protegida para que en el momento en que ésta se desclasifique pueda estar a la luz pública. Yo diría que en caso de acceso a la información nos falta que esto se asiente como esta práctica de todos los días. ¿Por qué considerarlo como un tema de Estado? Y te lo pregunto con toda la intención de poner el balón para que lo patees. Sí, bueno, creo que sí, debe de ser un tema de Estado, no estar sujeto a los vaivenes del gobierno en turno, es decir, de si el gobierno en turno, cualquiera que sea el color del partido que esté en el gobierno, si está contento con la transparencia, entonces la promueva, y si no, entonces vea de qué manera podemos echar marcha atrás, porque realmente la transparencia, el acceso a la información, pues es algo a lo que en nuestro país no ha sido parte, digamos, de lo que en otros países se llaman las políticas implícitas, es decir, que es parte de la política pública sin que tenga que estarse subrayando, expresando, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo yo que hacerla una política de Estado quiere decir que quede como parte precisamente del quehacer público más allá de cuál sea el gobierno en turno. Doctora, Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, da prioridad al tema de la transparencia y el acceso a la información y presenta una iniciativa que viene de su equipo de trabajo y la somete a consideración con temas que ya se habían analizado como necesarios dentro de la estructura del propio IFAI. Digamos, no se está descubriendo el agua tibia, pero sí se le está dando una preeminencia al tema en la agenda nacional y sobre todo creo que el mensaje es positivo, empezando un nuevo gobierno,
poniendo el tema para discutirlo y para impulsarlo. ¿Qué te parece a ti esta propuesta presentada por Enrique Peña Nieto antes de asumir la presidencia de la República? Me parece que es un mensaje de cara a lo que va a ser su gobierno y, digamos, a su oferta política. Así es como yo lo leo. Y ese mensaje tiene que ver con poner a la transparencia y elevarla a un más alto nivel al plantear que todos los organismos garantes de la transparencia sean órganos constitucionalmente autónomos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir elevarle la fortaleza, la potencialidad a estos organismos para que puedan hacer efectivo esto que digo que le falta al acceso a la información, que es el volverlo cotidiano, y además el hacer que lo que es transparente aquí en el Distrito Federal lo sea igual en cualquier estado de la República. Lo que se exige para el gobierno federal en materia de transparencia se exija para los otros poderes, ¿no? Para el legislativo, para el judicial, para los organismos autónomos. Entonces creo que el mensaje es hacerse cargo de que ya hay una exigencia social en materia de poner de veras un piso común en materia de transparencia para que sea la misma exigencia para todos los gobiernos y para todos los poderes. Tú has hablado en muchos foros de el uso político del tema del acceso a la información pública. ¿Estamos en presencia de una necesidad política de Enrique Peña Nieto en el tema de la transparencia para ganar legitimidad, o estamos, y eso anhelamos, ante una verdadera convicción de gobierno? Yo no me atrevería a calificar intenciones. Yo estoy convencida que un gobierno transparente es un gobierno que genera mayor confianza en los ciudadanos, porque es un gobierno que se exhibe, es un gobierno que dice cómo hace las cosas y que está dispuesto a enseñar lo que hace. Entonces, en ese sentido, la transparencia es legitimadora necesariamente de los gobiernos que están convencidos de la transparencia. Y si no están convencidos, pero igualmente hacen la transparencia, creo que tendrán un efecto de ganar confianza y, por lo tanto, legitimidad. Pero más allá de las intenciones, creo que lo importante es tomarle la palabra a alguien que plantea una iniciativa de elevar el nivel de exigencia de acceso a la información y de transparencia, porque creo que después de 10 años de una ley de transparencia, lo que hemos logrado identificar es que es una condición indispensable de un régimen democrático. La autonomía es un tema fundamental para el IFAI, sin duda. La facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad me parece un tema muy importante y tiene que ver con esta institución que es la Suprema Corte de Justicia, con que el IFAI pudiera tener esta posibilidad de presentar en acción de inconstitucionalidad, hacerle la consulta a la Suprema Corte de Justicia si tal precepto viola o no la Constitución, y en ese sentido, obviamente en temas de transparencia sería un avance sustancial. ¿Qué te parece a ti? Sí, creo que en esta iniciativa, que curiosamente hoy aparece que no solamente hay una iniciativa que venga del presidente electo, sino que también coincide con una iniciativa que va casi en el mismo sentido, ya presentada por el propio PRD, y existe ya en puerta otra iniciativa del PAN. Es decir, hay una especie como de reconocimiento, consenso alrededor de la transparencia, y lo que yo diría en esta cuestión de dotar de la facultad de acción de inconstitucionalidad al IFAI en materia de transparencia, desde luego, pues lo que abre es la posibilidad de que efectivamente el IFAI pueda ser el organismo que garantice que no vaya a haber alguna norma o disposición que vaya a ir en contra de los principios constitucionales y pues como de los grandes estándares en materia de transparencia en este país. Entonces yo lo veo de verdad con muy buenos ojos. Creo que las acciones de inconstitucionalidad requieren de una enorme responsabilidad de parte de los entes que tengan la posibilidad de impulsarlos. Otro punto de análisis, incrementar el número de comisionados de 5 a 7. Sí, yo entiendo que incrementarlo a 7 tiene que ver con la cantidad de tareas que va a tener eventualmente el IFAI que atender. Va a haber más trabajo. Que va a haber más trabajo. Tú lo sabes muy bien, Enrique, el IFAI nació con 5 comisionados y seguimos siendo los 5 comisionados, aunque el primer año
la solicitud, el primer año de funcionamiento del IFAI, había cerca de 35,000 solicitudes de información. Hoy nuestro promedio anual anda alrededor de 128,000, y a pesar de que se ha multiplicado significativamente a lo largo de estos años, también es que seguimos siendo los 5, nos dieron otra atribución que era la protección de datos personales en el sector privado. Entonces creo que si va a ampliar el ámbito de competencia del IFAI para que el IFAI pueda ser órgano garante no solo ante la administración pública federal, sino ante los otros poderes y eventualmente, porque así lo señala la propia iniciativa o las dos iniciativas a las que me refería, es que pueda recibir quejas de particulares que ante un instituto de transparencia de un estado no quede satisfecho y entonces pueda venir como una especie de segunda instancia ante el IFAI. ¿Se incrementa? Sí, efectivamente creo que sí se incrementa, y así entiendo el mensaje de 2 comisionados más. Dotar, digamos en lenguaje muy coloquial, de dientes al IFAI es importante, Jacqueline. Yo creo que es fundamental. Es decir, el hecho de que, bueno, hoy por hoy, digamos, el IFAI lo que ha tenido como su gran herramienta para garantizar que la información se otorgue y que los ciudadanos puedan quejarse de una manera muy ágil para que la información esté a la vista de todos, creo que en la medida en que el IFAI tenga la posibilidad de iniciar algún tipo de denuncia o de generar medidas de apremio para que se cumpla efectivamente las resoluciones en materia de transparencia, creo que sería pues una gran cosa, porque cerraría el circuito, ¿no?, de un proceso jurídico. El aspecto de revisar no solamente la función pública en el ámbito del Ejecutivo, sino también involucrar al Congreso, donde ahí hay un gran tema, e incluso al Poder Judicial de la Federación en la vertiente del Consejo de la Judicatura Federal, que es el gobierno de los jueces, la administración en general de los temas jurisdiccionales, y por supuesto al Tribunal Electoral, que están planteados también en estas reflexiones. ¿Qué te parece? Sí, a mí me parece que la autonomía constitucional pasa por eso, es decir, pasa porque se pueda uniformar los criterios de acceso a la información, los procedimientos, incluso las formas de interpretación de lo que es información pública y lo que puede estar temporalmente reservado. El hecho de que eventualmente el órgano garante pudiera ser competente para revisar los casos en el Poder Legislativo, en el Judicial, salvo la Corte, y en los otros sujetos obligados de la ley, que son los organismos autónomos, creo que sería un gran mensaje, porque lo que permitiría sería tener exactamente al mismo, llamémosle, vigilante de la transparencia en todos los poderes y no solamente en el Ejecutivo Federal. Tú sabes muy bien, Enrique, que dependiendo de la institución y la posibilidad de que los poderes más allá del Ejecutivo Federal hoy por hoy generan sus propios órganos que los vigilan en materia de transparencia. Entonces, en esa medida están sujetos pues a las decisiones propias del propio ente público. Creo que tener el mismo tipo de criterios pues ayudaría a pues hacer eso, que el ejercicio del acceso a la información y la transparencia sea un piso común para todos. Hay un tema que no solamente está en la opinión pública presente, sino que es un reclamo social, es decir, cómo transparentar entes como los sindicatos, cómo transparentar a los partidos políticos. Y estamos justamente en este procedimiento de análisis en el Congreso de una reforma laboral que tiene como uno de sus principales reclamos abrir a sistemas de transparencia y de rendición de cuentas a los sindicatos que históricamente en este país han tenido muy pocos controles y han generado cotos de poder inconmensurables. Esta es una necesidad, Jacqueline, sin duda. Yo creo que sí, esa es una de las necesidades también, y creo que habría que tratar el caso de los partidos y el de los sindicatos de manera distinta. Los partidos hoy tienen la obligación de someterse a la ley de transparencia, pero lo hacen por la vía indirecta, es decir, no pueden ser sujetos directos
de una demanda de información. Y los partidos políticos, fíjate, tú recordarás, son entidades públicas de carácter nacional. Hay partidos locales, pero los grandes partidos, los partidos que de veras en todo el país juegan por la lucha por el poder, son partidos políticos nacionales, y hoy por hoy la información que se encuentra a disposición en el IFE es infinitamente superior en materia de dimensión a lo que tú puedes lograr de información sobre los partidos en alguna otra entidad. Entonces, convertirlos en sujetos directos lo que permitiría sería, pues de nueva cuenta, homogeneizar esa exigencia y tener la posibilidad de la transparencia completa, digamos, de los partidos políticos nacionales, pero digo, ya eso está bastante avanzado. En el caso de los sindicatos es preocupante porque efectivamente buena parte de los sindicatos, aun cuando son organismos gremiales, pues tienen una función pública también, y esa función pública es la de defender los derechos efectivamente de sus agremiados, y reciben unas cantidades muy importantes de recursos públicos, y esos recursos públicos creo que deberían de ser claramente eso, públicos, y haber una obligación de transparentarlos. ¿Tú consideras que hablar de temas de transparencia, ya hablábamos de las motivaciones y de los anhelos de legitimar un proyecto, sin embargo, ningún sistema democrático podría contar con opacidad, es decir, es impensable hablar de la opacidad como un principio para construir un gobierno democrático, y pareciera que vamos ya con el viento a favor en ese sentido para no propiciar mayor opacidad, que de por sí tenemos todavía mucha, lamentablemente. ¿Cuál es tu perspectiva al corto plazo respecto al tema de estas reticencias que siguen estando presentes, que todavía son poderosas, de no brindar, de no otorgar, de no abrir, de no rendir cuentas, de no transparentar la información? Así es. Curiosamente, fíjate, en el discurso no hay un gobernante o un servidor público que pueda defender la opacidad o que defienda, digamos, una posición patrimonialista de los documentos que tiene en su poder. Todos dicen, no, estos documentos son públicos, y sin embargo, todavía hay una sensación de que dar información es dársela a mi, digamos, a mi opositor, o dársela a alguien que la va a usar en mi contra. Entonces, yo creo que en lo que se puede ir trabajando, y creo que las reformas digamos, que están ahora en el debate público, a lo que pueden ayudar es a consolidar los pilares de la transparencia como pilares que lo que hacen es generar un piso común de exigencia para que el que gobierna hoy sea transparente, y le sirva esa transparencia no solamente a sus opositores, sino le sirva a él para poder tener una mejor gestión pública. Fíjate, la transparencia no solamente creo que es una palanca de legitimación de un gobierno, porque lo acerca a los ciudadanos que tienen información sobre lo que hace, sino que también le permite identificar claramente qué decisiones ha tomado, si se tienen los archivos, y en ese sentido la Ley Federal de Archivos, pues apenas emitida este año, es muy importante porque acompaña la transparencia para que la documentación de las decisiones públicas sea algo que ayude a que las decisiones se tomen con mayor eficacia, con mayor eficiencia, ¿no? Me refiero a estas reticencias porque recuerdo un tema emblemático, por ejemplo, el de la salud del presidente de la República, y no le pongo nombre y apellido. Debiera ser un tema de interés nacional, debiera ser un tema en el que los ciudadanos tengan la información pertinente, hasta dónde sí y hasta dónde no, en un tema específico como la salud del jefe de Estado, del presidente de la República, por ejemplo. Creo que ese, por ejemplo, es uno de los temas, digamos, si quieres, llamémosle un tema de frontera, porque por un lado está lo que es el espacio de la intimidad, el espacio de lo privado, sí, personalísimo, y por otro lado está el espacio de un servidor público, que como hay sentencias de la Corte que han señalado que los servidores públicos tenemos un nivel de, si quieres, de esfera privada mucho más reducida que cualquier otra persona. ¿Por qué? Justamente porque hemos asumido un cargo público. Pero creo que en ese caso
Lo importante aquí es saber qué son datos que realmente impactan sobre la gestión pública y qué son datos que sí se mantienen dentro de la esfera de la vida privada. Y en ese sentido, yo estoy convencida que lo importante en el caso de los servidores públicos es lo que tiene que ver con la gestión de los servidores públicos y no con cuestiones de carácter más personal, más íntimo. Un tema muy fresco, doctora, es el que ha determinado el Consejo General del IFE en el sentido de finalmente conceder o permitir la destrucción de las boletas electorales del proceso 2006 y también del proceso 2012. Ha habido muchas recriminaciones de partidos políticos, de organizaciones ciudadanas, bueno, ni se diga del proceso 2006, que fue muy complicado, muy manoseado, muy llevado y traído, y además un margen reducido entre el primero y segundo lugar. Bueno, un asunto afortunadamente superado ya en la historia de nuestro país, pero que queda como referente. Y los paquetes 2012. Es un avance, es una forma de destruir algo que ya no necesitamos. ¿Qué mensaje otorga el IFE al tomar una decisión de esta naturaleza? Uno de los principios del Código Electoral en nuestro país es que a medida que se van desarrollando las distintas fases dentro de un proceso electoral, digamos, por ejemplo, la primera fase en donde se crean, por ejemplo, quienes van a capacitar a los ciudadanos que eventualmente sean funcionarios de casilla. Una fase también primerísima es la que tiene que ver con el padrón electoral, ¿no? La conformación del padrón electoral y de la lista nominal, pero una vez que ya se tiene una lista nominal sólida, concluida, vigilada por los partidos políticos, se cierra, se declara que la lista nominal es válida y ya vamos a otra cosa. Es decir, la propia ley electoral va generando fases que tienen que concluirse, porque si no, tú puedes llevar el debate y la controversia al infinitum. Digamos, algo semejante a lo que pasó con las boletas electorales en el 2006. Creo que algo que está no solamente establecido claramente en ley es que una vez que pasaron todas las fases de calificación del proceso electoral, desde el escrutinio, el cómputo y hasta la calificación por parte del Tribunal Electoral, son fases que una vez concluidas, pues ya están concluidas, hubo momentos para todo tipo de impugnación y que creo que da certeza a todo mundo el que se pueda ya dar por concluida esa fase. Eso no quiere decir que no siga habiendo debates sobre cuánto se gastó, viene después la fase de fiscalización, pero las fases que tienen que ver con la validez de una elección, creo que es, de veras, creo que es muy, muy saludable para la certeza de un proceso electoral que se pueda llegar a lo que hoy hizo el Consejo General del IFE, que fue decir, pues ya se terminó, ya pasaron las impugnaciones, ahora pues a una nueva fase. Mirando hacia el futuro, nos quedan 5 minutos, doctora. El tema de la transparencia, de la triada, de la necesidad de que el país avance democráticamente y teniendo como premisa este tema, ¿cómo observa usted el futuro? Ya te hablé de usted cuando siempre te hablo de tú, pero bueno. Bueno, yo creo que el futuro es un futuro que no es fácil, es un futuro complicado, porque tenemos pues muchos años detrás, digamos, años en donde había una cultura de que la información pública tenía un sentido patrimonialista, es decir, el que había sido Procurador General de la República terminaba su gestión y entonces o se llevaba todos sus documentos o los trituraba. Entonces esa era de veras la forma de estar, la costumbre institucional. Entonces creo que nos enfrentamos a ir, digamos, cambiando, transformando. El proceso de transparentar ha sido un proceso de transformación de la gestión pública y yo diría que lo más complicado va a ser dar el salto hacia la rendición de cuentas, que no solamente es transparentar, rendir cuentas no es dar información, sino es seguirle la pista a esa información. ¿Qué pasa con los recursos que se dan para un programa de construcción de vivienda? ¿Se construyeron las viviendas que se iban a construir? ¿Con qué ¿Son calidad? de la calidad Sí, que estaban en el proyecto original? ¿Benefician al número de familias? Es decir, es ahí en las consecuencias de una
de una política pública, de una acción pública, en donde verdaderamente se cierra el círculo de la rendición de cuentas. Y creo que hoy, cuando menos, el tema está en la mesa. Hay muchísimos actores de la sociedad civil, en la academia, que están detrás de esta posibilidad de que no solamente avancemos en acceso a la información y transparencia, sino que se pueda realmente fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para que podamos tener rendición de cuentas. ¿Ves un clima, una situación, una coyuntura propicia para que finalmente demos este estirón final definitivo, determinante, para que sea parte de nuestra cultura democrática sin cortapisas? Lo que veo es una situación, digamos, virtuosa en el consenso que hay en las tres principales fuerzas políticas por avanzar en la transparencia y por poner el tema de la rendición de cuentas como parte de sus compromisos. Entonces, en ese sentido yo veo una situación realmente favorable, pero que no creo que podamos darla como ya lograda de manera definitiva, sino que tiene que seguir habiendo una presión de la sociedad muy fuerte para que podamos seguir avanzando. Y regreso a una reflexión inicial, ojalá que no sea un mecanismo de necesidad legitimarse políticamente, ¿no? Efectivamente. Que no se convierta en una moda, sino que sea una convicción, un tema de Estado permanente. Así es. Mucha gente ha dicho que hoy es la moda ser órgano constitucional autónomo. Y lo que yo diría es que si volteamos a ver la historia de los órganos constitucionales autónomos, veremos que ninguno nació como constitucional autónomo, sino que nacieron como parte del gobierno y fue en el curso del tipo de función que desempeñaban que se identificó en el caso del Banco de México, en el caso del IFE, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No nacen autónomas, se hacen autónomas por la exigencia de las funciones y sobre todo por la protección de derechos fundamentales que tienen encomendadas, ¿no? En temas de persistencia de la opacidad, ¿qué es lo que más te preocupa en México? Bueno, creo que una de las cuestiones que a mí me ha preocupado es que hay ciertos asuntos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la actividad del Ministerio Público, en donde hoy por hoy la actividad del Ministerio Público sigue estando reservada, aun cuando se concluya, ¿no? Entonces, si concluye en una consignación en un juez, bueno, pues ya el juicio será público y ya sabremos el resultado, pero del procedimiento, de la averiguación previa, de cómo se hizo la indagatoria, de qué tanto realmente hizo el Ministerio Público lo que tenía que hacer, creo que eso es algo que nos deben efectivamente los legisladores. Y como decías tú, no se trata solamente de entregar datos o de dar información, sino que es un mecanismo en el que los funcionarios tenemos que justificar por qué se toman decisiones. Así es. Y creo que es un tema que dará certeza a los ciudadanos, seguridad, tranquilidad. Así es. Entonces, dará seguridad, dará tranquilidad, pero también hará ciudadanos más responsables frente a la información que tienen. Más exigentes. ¿No? Y también más exigentes, pero más responsables también, porque saben que si reciben información, entonces ellos también tendrán una relación distinta con el poder, no seguirán siendo súbditos solamente, sino que serán entes activos, verdaderos sujetos, ¿no?, de la acción pública. Jacqueline, pues deseo mucho éxito, que ojalá los cambios, los contextos que vienen sean para bien, para el fortalecimiento del IFAI y de las funciones tan importantes que desarrolla. Muchísimas gracias, Enrique, por esta oportunidad. Gracias a ti por el tiempo. También le agradezco a usted el favor, su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.